Hola, bueno, vamos a empezar un video sobre Tlön Uqbar Orbis Tertius. Va a ser el primero de una serie seguramente, y en este caso lo que voy a tratar de hacer es un resumen y algunas claves de lectura, ¿no? De manera que podamos tener una introducción lo más rápida posible que nos ayude a leer. Yo sé que muchas personas, digamos, este cuento tiene fama de ser difícil de entender, etcétera. Lo que a mí me gustaría hacer con este video es cambiar ese estatuto de difícil por el estatuto de desafiante, en todo caso. Por ahí leer y entender bien este cuento es un desafío, pero el desafío siempre es algo mucho más interesante por ahí que la dificultad. Así que vamos a quitarle esa dificultad y hacer que sea un poquito más como entretenida la lectura del cuento, que una vez pasada cierta barrera, que no es tan difícil de pasar, el cuento se vuelve muy disfrutable. Ese es mi objetivo, llegarlos a ayudar a que disfruten el cuento, a aquellos que no lo entiendan del todo y a aquellos que ya lo entiendan o crean entenderlo y quieran como profundizar sobre el conocimiento. Bueno, este es el punto de partida para un análisis mucho más profundo en un futuro video. Entonces, vamos a dividir el cuento en 3 partes. Lo que voy a hacer, como dije, es un pequeño resumen. Lo voy a dividir en 7 como pequeñas escenas narrativas que resumen el argumento desnudo del cuento, solo el argumento, ¿no? Entonces, esta primera parte, que coincide con la primera parte, si se fijan, está dividido en 3 el cuento. Una parte 1, parte 2 y una postdata. Así que la parte 1 trata sobre Uqbar y trata específicamente, digamos, si tuviéramos que reducir el argumento, es el descubrimiento de Uqbar. Bueno, ¿qué es Uqbar? Uqbar es en realidad una especie de país imaginario o de ubicación imprecisa. Ahora vamos a ver cómo, digamos, cómo se descubre la existencia de este país, ¿no? En primer lugar, o sea, la idea es que ustedes hayan leído el cuento. Lo que recomiendo primero, antes de ver el video, es ver el cuento, ¿no? Leer el cuento. Si avanzan y no entienden nada, bueno, vengan a ver el resumen. Si pueden avanzar y entender todo, este resumen va a ayudar a poder como quizás entenderlo un poco más, ¿no? Entonces, empieza con una discusión muy pava con Bioy Casares, ¿no? Donde, acá tengo una pequeña cita, dice: entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Cyclopedia la registraba en su artículo sobre Uqbar. A ver, entonces, esto es casi como al pasar en una discusión supuestamente mucho más importante. Bioy Casares cita algo que leyó en una enciclopedia y que leyó en un artículo sobre un país llamado Uqbar, y donde supuestamente había un pensador que decía esto, ¿no? Que los espejos y las enciclopedias, los espejos y la cópula eran abominables, ¿no? Entonces, cuando le trata de preguntar de dónde salió eso, ellos buscan esa enciclopedia y no encuentran el artículo sobre Uqbar. Ese sería el primer, como el enigma, ¿no? El disparador del relato. Básicamente, él recuerda haber leído un artículo sobre un país. Cuando van a buscar ese artículo, el artículo no está en la enciclopedia. Esto termina nuestra primera escena. La segunda escena se inicia con un llamado telefónico de Bioy Casares a Borges, en donde le dice a Borges que encontró el artículo. Dice que se fijó en su propia biblioteca, en su propia versión de la enciclopedia, la misma enciclopedia, pero la versión que tenía en su casa, y ahí encontró el artículo. La cita que tengo es: el texto de la enciclopedia decía: para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión, o más precisamente, un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables porque lo multiplican y lo divulgan. O sea, ahí hubo un pequeño equívoco de Bioy, en que la paternidad él se equivocó y lo recordó como cópula. Esto puede ser un pequeño guiño o un pequeño chiste borgiano hacia Bioy y su famosa como afición a las mujeres y al amor, ¿no? Pero es básicamente el argumento, entonces sigue siendo sencillo. Habla sobre un país imaginario, sobre un país que él recuerda haber leído en una enciclopedia. Lo buscan en la enciclopedia, no está. Al día siguiente le dice: sí, en mi versión de la enciclopedia está. Entonces, la escena 3
es la reunión de, digamos, nuevamente se juntan Borges y Bioy y leen el artículo, ¿no? Y el artículo, digamos, no dice mucho Borges lo que dice el artículo, pero tengo esta pequeña cita, dice: de los 14 nombres que figuraban en la parte geográfica, solo reconocimos 3, Jorasán, Armenia, Erzezum, interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo, el impostor Esmerdis el mago, invocado más bien como una metáfora. ¿Por qué pongo esta cita? Bueno, digamos que en este resumen que hago del cuento, lo primero que tenemos que entender de Uqbar es su ubicación, ¿no? Cuando descubren, dicen, bueno, Uqbar quedaba en algún lugar de Asia Menor. ¿Qué es Asia Menor? Más o menos Turquía. Esto después vamos a ver más adelante, les voy a mostrar en un mapa la ubicación exacta de... en realidad no puede ser exacta, pero la región donde creemos que debería estar Uqbar y que está un poco ahí rodeada por estos lugares Jorasán, Armenia y Erzezum, que son básicamente cercanos a Turquía, por ahí hacia el norte de Irán y al sur de Georgia, digamos, y más para este lado, digamos, para el oeste de Armenia, digamos. Después vamos a ver el mapa. Pero básicamente ellos, gracias al artículo, pueden ubicar por dónde quedaba este país llamado Uqbar. Y otra cosa que dicen es que la literatura de Uqbar, es una de las cosas que le da importancia a Borges, se refiere exclusivamente, como es literatura un poco fantástica y mitológica, exclusivamente sobre un planeta imaginario llamado Tlön, ¿no? Sobre una región, digamos, imaginaria llamada Tlön. Todo ese sería el universo por el cual gira toda la literatura de Uqbar, ¿no? Entonces, piensen que esta primera parte se refiere casi exclusivamente a Uqbar, pero casi al pasar nos nombran ya otro elemento del relato que es Tlön, ¿no? Que lo vamos a ver en la próxima parte. Ahora, la cuarta escena es la visita a la biblioteca, ¿no? Dado el enigma, ¿no? Primero no lo encuentran, después lo encuentran, se van a la biblioteca y tratan de encontrar más información sobre Uqbar y no encuentran nada. Revisan todas las informaciones que pueden. Dice, esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Uqbar. O sea, ese, digamos, sería la premisa, casi como el disparador del relato, ¿no? Esta especie de imprecisión sobre la existencia de este planeta, ¿no? Ahora, la escena 5 es una escena, en realidad podría ser parte de la 4, es una especie de finalcito de esta primera parte. Dice que Carlos Mastronardia, a quien Borges le había contado sobre esta cosa que estaba pasando, sobre este descubrimiento de Uqbar, etc., dice que caminando por la calle, Corrientes y Talcahuano, vio en una de esas librerías de saldo, calculo, como las que existen todavía ahora, entró y encontró en la North American Encyclopedia y buscó el artículo y no lo encontró. Entonces es como que básicamente todo gira en torno al hecho de que hay un descubrimiento absolutamente fortuito de un artículo que existe casi al azar, encuentran en una sola edición, en un solo tomo, pero muy particular de una enciclopedia, pero que después no parece aparecer en ningún otro lado, digamos. Ese es el argumento del cuento de la primera parte. Pasamos, bueno, así termina, digamos, la primera parte. Naturalmente, no dio con el menor indicio de Uqbar, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que se refiere a Tlön ya, ¿no? Es el desarrollo del cuento. Hasta ahora es solo la introducción, ¿no? Y el desarrollo a nivel argumental es muy sencillo. Comprende una sola escena, que es básicamente la descripción, una espectacular descripción de un personaje fantástico llamado Herbert Ash. Hasta ahora casi todos los personajes que aparecieron, creo que hasta ahora todos los que figuraron, por ejemplo, bueno, sobre todo Borges, Carlos Mastronardi y Bioy, son personas reales. Herbert Ash está inspirado en un personaje real, pero es una persona ficticia, un supuesto amigo del padre de Borges, del cual lo que dicen es, básicamente, lo que dice es que Herbert Ash muere, es un amigo del padre que muere, vivía en un hotel de Adrogué, y cuando Borges va a un bar al que solía estar, cuando va al hotel al que solía ir siempre Herbert Ash, él encuentra un paquete que le habían dejado antes de que muriera,
Entonces Borges lo abre y ahí encuentra un tomo, dice, de la enciclopedia de Tlön. Dice, primera enciclopedia de Tlön. Solo un tomo, el tomo 11 de la enciclopedia. Supuestamente la enciclopedia tiene 44 tomos, si no me equivoco, por lo cual el número 11 tiene alguna especie de componente extraño ahí, porque sería como el 11 justo a la cuarta parte, 1 y 1 y después 4, 4. Se pueden tejer un montón de hipótesis en cuanto a estos mini detalles que no son importantes para la trama. Lo único importante es que, habiendo descubierto un país del cual no había noticias en ningún otro lado, salvo en un artículo que encontraron por azar en una enciclopedia, ahora encontraban un tomo entero de una enciclopedia que hablaba de una especie de planeta imaginario, que es Tlön. Entonces dice, en el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía. A First Encyclopedia of Tlön, la primera enciclopedia de Tlön, volumen 11. Clair to Younger, ¿no? Como las primeras, que va de tal palabra a tal palabra. Entonces, a través de eso, dice, a través de ese único tomo al que él accede, él reconstruye un poco lo que es este planeta entero, ¿no? Entonces, todo lo que sigue del cuento, que podríamos llamar el desarrollo del cuento, la mayor parte, digamos, de la porción del cuento, es la descripción de Tlön. Y la descripción de Tlön, digamos, para este resumen y esta clave de lectura, podemos más o menos, obviarla, porque estamos hablando solamente del argumento superficial del cuento, pero básicamente podemos decir que lo que más describe, lo que más se interesa en describir es el tipo de filosofía que hay en Tlön, que es una filosofía idealista, y sobre todo en lo que más énfasis hace Borges es, o por lo menos el esfuerzo mayor del narrador, es en hacernos entender que Tlön es una especie de transfiguración a la inversa de la Tierra. Es decir, la filosofía en Tlön es todo lo opuesto a la nuestra. Ahí donde, según lo que se entiende a través de lo que dice Borges, la filosofía que está de moda, digamos, en la Tierra sería el materialismo, en donde algunas ideas, por ejemplo, las paradojas de Zenón nos suenan ridículas. Esta idea, por ejemplo, una de las paradojas de Zenón es Aquiles no puede alcanzar a la tortuga, ¿no? Hay una carrera entre Aquiles, que tiene fama de correr rápido, digamos, y la tortuga, que tiene fama de correr muy lento, pero si la tortuga tiene ventaja, para Aquiles llegar hasta la tortuga, primero tiene que recorrer la mitad del recorrido, y antes de recorrer esa mitad tiene que correr la mitad de esa mitad, y después la mitad, o sea, y antes la mitad de esa mitad, y así al infinito, por lo cual Aquiles no puede alcanzar a la tortuga, nunca. Entonces, digamos que esa paradoja que nos parece ridícula, porque la mayor refutación de eso es poner una tortuga y correr y alcanzarla y demostrar que se puede, o caminar, como supuestamente hizo Diógenes, como burlándose de Zenón. Sin embargo, esto nos parece ridículo a nosotros, pero en Tlön, digamos, lo ridículo sería lo contrario, el entendimiento contrario. Entonces lo que trata de demostrar es una especie de filosofía a la inversa, ¿no? Un mundo absolutamente a la inversa del nuestro. Eso es lo único que tenemos que entender para poder, digamos, entender argumentalmente este cuento, ¿no? Entonces ya podemos pasar directamente a la tercera parte, ¿no? Entender que lo que vino hasta ahora fue una descripción, que va a tener un montón de aristas, muchas cosas muy difíciles, para las cuales después vamos a dar algunas claves de lectura, y en otro video vamos a hacer una lectura mucho más profunda. Pero por ahora solo eso, y pasamos a la tercera parte, que es donde aparece Orbis Tertius. Fíjense el título, ¿no? En realidad empieza con Tlön, pero Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. En realidad las tres partes se refieren primero un poco al descubrimiento de Uqbar, la segunda parte al descubrimiento de Tlön y la tercera al descubrimiento de Orbis Tertius, en una postdata de 1947. Ahora, ¿qué es lo que dice, no? Borges cuando empieza esta última parte? Dice: reproduzco el artículo anterior, lo que leímos hasta ahora, la parte 1 y la parte 2, tal como apareció en la Antología de la Literatura Fantástica de 1940, sin otra escisión que algunas metáforas y que una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo, como que le sacó algunas cosas. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha, me limitaré a recordarlas. Es decir, ahora estamos ya en 1947 y va a recordar todo lo que pasó hasta ese momento, ¿no? Desde 1940, que es cuando supuestamente publica los otros dos primeros capítulos, y hasta 1947, ¿no? Estos últimos 7 años. Entonces, vamos a ver, van pasando una serie de cosas importantes en ese tiempo. En 1941
aparece una carta de un tal Gunnar Erfjord, que es como una especie de colaborador de Herbert Ash, donde básicamente lo que cuenta es que explica toda esta confabulación, digamos, cómo fue que se inventó Uqbar y Tlön, digamos, y básicamente cuenta que fue una organización, es una historia larguísima que como que parece a la historia de la masonería, básicamente, ¿no? Se crea una especie de sociedad que quieren inventar un país. Cuando esta sociedad se traslada a América, después digamos, de desaparecer, vuelve a aparecer en América, lo que lo transforma la intención de crear un país a crear una especie de mundo entero, en donde, digamos, finalmente crean una enciclopedia entera sobre este planeta que es Tlön. Es decir, primero se piensa en Uqbar, los europeos, digamos. Los americanos piensan en Tlön, en crear un planeta imaginario, y finalmente la última empresa sería crear una enciclopedia de Tlön, pero en el idioma original de Tlön, ¿no? O sea, básicamente hacer una transformación completa en donde a través de casi de la descripción propia del propio mundo, a través de su propio lenguaje, crearían una especie de completamente este nuevo mundo, y ese emprendimiento lo llaman Orbis Tertius. Lo dicen como una especie de proyecto al que llaman Orbis Tertius, ¿no? Como si en realidad no se entiende bien si es el nombre de la editorial que lo va a creer o del proyecto en sí de construir una especie de mundo llamado Orbis Tertius, ¿no? Pero en sí era básicamente la traducción de la enciclopedia de Tlön, que estaba en inglés, a el idioma propio de Tlön, ¿no? En 1942 hay dos sucesos como que son fantásticos, hasta los únicos sucesos que permanecen fantásticos terminado el cuento, básicamente, que es la aparición de dos objetos de Tlön en la Tierra, ¿no? Obviamente puede haber explicaciones, pero no están ofrecidas en el cuento, digamos. Básicamente la aparición de una brújula en una visita, creo que hace Borges a una aristócrata, encuentran una brújula que tiene un símbolo que pertenece a Tlön, y después también el encuentro, creo que es en Uruguay, de un objeto muy pesado, un cono que Borges dice haber sostenido en las manos, que era muy pesado, un metal pesado que casi parece no ser de esta tierra, que en Tlön es el símbolo de una divinidad, ¿no? Finalmente, en 1944 sucede el hecho quizás más importante de todos, que es el descubrimiento de la enciclopedia completa de Tlön, los 44 tomos de la enciclopedia. Entonces, el sentido del cuento, digamos, o sea, él finalmente termina el cuento haciendo una especie de reflexión sobre estas personas que crearon a Tlön, y termina diciendo más o menos que en el futuro es como que el mundo finalmente se va a terminar siendo Tlön, ¿no? Como hay una especie de invasión de este mundo fantástico sobre el mundo real, ¿no? Ahora, este es el argumento. O sea, el argumento es básicamente el descubrimiento de una especie de complot entre unos hombres para crear primero un planeta fantástico, primero un país fantástico, después un planeta fantástico, y después la transformación prácticamente de la Tierra en ese planeta fantástico, ¿no? Ese es el argumento. Ese sería el resumen. Ahora, ¿cuál será el sentido del cuento? Bueno, vamos a necesitar algunas claves de lectura para entender mejor el sentido del cuento. O en todo caso, digamos, quizás el sentido del cuento les sea obvio a ustedes, o quieran quedarse solo con esta idea fantástica como de ciencia ficción, según la cual a través de mecanismos quizás más elegantes que cierta ficción por ahí más comercial, Borges describe un argumento de ciencia ficción, básicamente como la creación de un universo, pero también se ocupa Borges en mostrar que su propia descripción de este mundo fantástico es un poco diferente al tipo de descripción que hace cualquier escritor de ciencia ficción sobre un mundo fantástico, porque él en un momento dice como, no voy a describir sus, no sé, tigres invisibles, o sea, detalles como sensacionales de Tlön, sino que se concentra más en aspectos intelectuales, ¿no? Como si fuera una especie de ciencia ficción elevada, digamos, lo que está tratando de hacer Borges. Bueno, eso es en parte el sentido del cuento, pero también uno puede entenderlo
puede entender algunos como detalles de la trama a través de los cuales Borges por ahí está tratando de expresar algo más, digamos. Y sobre eso vamos a hacer el próximo video, ¿no? Voy a dar unas claves de lectura para empezar la aproximación al cuento, a entender mejor el sentido del cuento en 5 claves de lectura. Así que eso es el próximo video. Si les interesa, suscríbanse y si les gustó pongan like, así esto me ayuda a entender la audiencia, etcétera. Digamos, me ayuda a que pongan like si les interesó el tema. Gracias.